Mariana Corradini, un placer saludarles, darles la bienvenida a Periodistas. Hoy vamos a dialogar con dos referentes del sector de la salud, del sector privado de la salud en Villa María. Por ello, en el primer bloque agradecemos mucho su presencia. Guillermo Bramián, ¿cómo estás? Por favor, muy bien. Bienvenido. Bien. Director Muchas general, gracias. propietario de la Clínica Especialidades. En primer lugar, pensar en un diagnóstico. Sabemos que tenés datos, que tenés cifras acerca de lo que representa el sector privado de salud en Villa María hoy. Bueno, en realidad me parece que es muy oportuno hacer esa observación porque me parece que inclusive a nivel de la sociedad en general no se toma en cuenta el impacto que tiene el sector. En estos momentos nuestro sector es el que más ha crecido desde el 2004 al 2024. Fundamentalmente porque se ha aumentado la edad, se han aumentado las demandas de necesidad de servicios de salud, se han incorporado nuevas tecnologías, se han hecho descubrimientos importantes tanto en terapéutica, medicación, con lo cual es un sector que por sí solo tuvo un crecimiento del 4,5% por encima de lo que fue el 0,5% la industria, el 1% en los últimos 20 años. Eso demuestra el impacto que va a tener dentro de la economía de cualquier país. Y esto tiende a seguir. Esta no es una cuestión temporal. Clima de época, claro. Exactamente. ¿Ese crecimiento es en términos de participación en la economía o de cantidad de prestaciones? Es en participación en la economía. Ese es un dato objetivo con la economía. Para que tengamos una dimensión, la cantidad de empleo que genera el sector salud equivale a 5 veces la industria de automotriz. Hago la industria automotriz porque siempre hablamos de que vienen planes de inversión, subsidios, que no le cobramos impuestos y todo lo más. Nosotros generamos 5 veces y pagamos todos los impuestos. No tenemos más, y somos un servicio esencial. Eso es un aspecto que me parece que es digno de destacar. El otro aspecto es que el 70% de las prestaciones en general de la salud la brinda el sector privado. Es decir, que hay un 30% que la da estrictamente el sector público con financiamiento público del Estado. Y el otro aspecto que también me parece muy importante, nosotros participamos actualmente más o menos en un 4,8, 4,7% del Producto Bruto del país, ¿no? Esto como dato para ubicarnos en la importancia que tiene nuestro sector. Es el sector que más mano de obra intensiva necesita. Es decir, que intensiva y capacitada. El 53% de los recursos humanos nuestros tienen que estar capacitados. La industria que sigue solamente llega al 17%. Así Claro, que nosotros, contra un 54%. Contra el 54%, es decir, que casi toda nuestra masa de trabajo que da los servicios tiene que ser gente que tenga algún tipo de capacitación, ¿no? Así que ese es otro dato que me parece que es sumamente importante. Y después otro aspecto que cada 10 pesos que entran en el sector, en el caso estrictamente de las prestaciones de salud, 6 pesos van a recursos humanos. Así que el 60-65%, pero para hacer algo redondo, 6 pesos va. Es decir, que de los ingresos que se mueven en la economía, actúa directamente en fortalecer los ingresos de cualquier tipo de recursos humanos. Y después está lo que es la parte de proveedores de medicamentos, insumos, bienes en general, y si hay suerte, un 2% puede ser que sea para inversión. Y rentabilidad hace mucho tiempo que no se puede evaluar, porque en general ha sido muy difícil tener rentabilidad. Este es un pantallazo de lo que es el sector. Bien, vos mencionás recursos humanos, inversión, cómo convive crecimiento, participación en la actividad económica del país, cómo convive todo eso con un momento tan complejo como el actual. Y bueno, en realidad, yo siempre dice qué medidas se han tomado, y que a veces no tomar medidas es una decisión, Sí. ¿no? Así que yo creo que en definitiva hoy están esperando que el sistema se autorregule. Esto quiere decir que va a haber ganadores y perdedores. Y cuando hablo de ganadores y perdedores, la sociedad está al medio, la obra social está al medio, los prestadores institucionales estamos al medio. Hay un nivel de concentración, hay un sinceramiento de precios, hay una estructura de costo que sí o sí hay que cubrirle. Y esto está generando que hay jugadores, una forma de definirlo, que empiezan a tender a desaparecer,
y hay otros que se empiezan a reposicionar. Este es un poco, de ambos lados del mostrador, hablo desde el punto de vista de financiadores como desde el punto de vista de los prestadores. Indudablemente que este es un desafío muy grande para todos nosotros en un momento que estoy hablando que prácticamente estamos con un nivel de rentabilidad negativo o mínimo, en donde inclusive necesitamos para subsistir frente a esta situación seguir generando inversión, crecimiento, desarrollo, claro, para seguir estando, ¿no? Decías que solo dos puntos para poder invertir en algo que, como vos bien decías, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del software y de la atención, hay que siempre estar buscando lo más nuevo, la innovación. Y bueno, eso, por ejemplo, en el caso de... Nosotros estamos haciendo ahora una gran inversión en todo lo que es desarrollo tecnológico en cuanto a la digitalización total de la institución. Con esto de la IA y todo lo que está dando vuelta, porque para colmo es un cambio exponencial. No es que cambia algo, cambia todo, ¿no? Sí. En el cambia todo implica que hay inversión y también hay reemplazo de actividades, reemplazo de recursos humanos, cambio en la metodología de trabajo. Claro, en los procesos. Los procesos que se están haciendo, sí. Se empieza a concentrar también, al haber mucha más tecnología en cuanto a las definiciones de inteligencia artificial, hay más optimización del recurso humano para mayor cantidad de respuestas, ¿no? Es decir, que por algunas cosas viene bien, para otras no tanto. Y bueno, este es el desafío diario que uno tiene. Y hoy lo otro que ha cambiado es que sabemos de qué estamos hablando. Sabemos los números, claro, digamos, que nosotros siempre nos ha costado mucho, porque encima que había mucha inflación, nosotros estamos siempre descalzados, cobramos los 90, 120 días, entonces el valor, manejábamos flujo de caja, no manejábamos estructura de costo, ¿no? Hoy podemos empezar a hablar un poco sobre estructura de costo, saber qué cosas, cuánto nos cuestan, cómo la podemos mejorar, cuánto nos pueden pagar, si estamos dentro del mercado, si se puede hacer o no se puede hacer, que no es un tema menor. Y bueno, estamos con toda la antena a 200 kilómetros por hora. Guillermo, ¿y cómo se da en este contexto la convivencia con prepagas, obras sociales, que de alguna manera son también importantes para el sistema? Y nosotros, en general, como este es un proceso que nos compromete a ambas partes, hemos tratado de ir manejándonos con una negociación siempre bastante aceptable de ambos lados, porque nos necesitamos, digamos, uno en necesidad de otro. Tuvimos algunas respuestas más o menos adecuadas, sobre todo en el sector de la medicina privada, no así en el de las obras sociales nacionales, y menos hablar en la del Estado, como es PAMI, una pequeña excepción en el 2024 con APROS, pero no han acompañado en nada la estructura de costo. Entonces, bueno, es una situación bastante compleja. Los profesionales, a su vez, están necesitando mejorar sus ingresos, los empleados también. Bueno, es una suerte de sentarse todos los días a tratar de ver de qué manera entre todos cedemos, porque acá no se trata digamos, es una torta que es para muchos comensales, así que hay que tratar de que las porciones sean lo más parecidas posible para que no haya tantas dificultades. Pero bueno, a su vez, esto creo que este sinceramiento es positivo. Nosotros hace 25 años que venimos con la ley de emergencia sanitaria y seguimos con la ley de emergencia sanitaria. Y en algún momento va a haber que sincerar esto. No sé qué va a salir. A ver, me decís, ¿cómo termina esto? ¿Explota solo? ¿Se conduce por alguien? Pero como estamos, no se podía seguir. Antes de pensar en los desafíos como más urgentes, si se quiere, en este contexto que vos decís, que da algunas certezas, ¿no? Sí. ¿Cuál es el porcentaje, si tomás estas obras sociales nacionales y provinciales, que son muchos de los empleados, digamos, que son un gran número en esta región,
contra las otras que son prestadoras, digamos? Mira, ¿Hay mucha diferencia? en la provincia de Córdoba la distribución de la torta, la tengo justo acá, así que no te voy a inventar nada para no dar información sesgada. El APRO es el 33%, el PAMI el 29%, las prepaga el 12% y las obras sociales sindicales o nacionales el 26%. Es el 100% de la estructura de los financiadores que tributan al sector privado, ¿no? Claro. ¿Cuál es el problema? En general, el Estado provincial no hubo achicamiento. El PAMI han caído los valores de prestación. En la seguridad social tenemos distintas realidades, pero en general todos han perdido ingresos. Y las prepagas, hay ganadores y perdedores, algunas mejoraron algunos aspectos y otras están desapareciendo. Está claro. También es una realidad que no puede haber tantas obras sociales o financiadores por una cuestión de estructura de costo crítica. Un enfermo hoy que tenga una patología de altísimo costo es inviable para un sistema solidario de 10.000 personas, 5.000 personas. Claro. Digamos, y esto no tiene nada que ver con que si estamos de acuerdo o no, cómo es el sistema. Estamos diciendo, económicamente no es factible, ¿no? Claro. Entonces, esto de ir concentrando aportantes a un solo financiador es beneficioso porque el riesgo se traslada un poco más, se minimiza un poco más y se puede dar cobertura. Se nos termina el tiempo, Guillermo. La verdad que interesantísimo sí. Todos los datos que has aportado. Sin duda volveremos a convocarte para poder seguir avanzando en esto, que justamente no solo en Argentina, sino que también en Villa María la prestación de la salud del sector privado es fundamental, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande. Villa María hoy es una cabecera de alta complejidad en la provincia de Córdoba. Claro. La han definido 3 zonas claras: Córdoba, Villa María y Río Cuarto. Nosotros tenemos un desafío muy grande, tanto en la complejidad, en la investigación, en la formación continua, porque no hay proyecto institucional que no se acompañe de esos valores. Esos 3 pilares. Así que sí, pero bueno, esto es todos los días un desafío. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, Guillermo Abramián, de la Clínica de Especialidades. Vamos a una breve pausa y en el otro bloque también vamos a compartir y a continuar el diálogo con el director médico de la Clínica San Martín. Ya volvemos. Segundo bloque, seguimos hablando de salud privada. Ahora está sentado aquí junto a nosotras Pablo Maldonado, quien es director médico de la Clínica San Martín y también docente de nuestra universidad. Pablo, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias. Empezamos por los mismos caminos. ¿Cuál es el diagnóstico que haces de este contexto en particular, de este momento actual, pensando en la salud en Villa María y, por supuesto, en el país? Bueno, en realidad es como que el diagnóstico es bien complejo. Hoy en día hablar de simplificar cosas es como es algo como medio apurado, digamos. Entonces, cuando uno piensa en esto, lo tiene que pensar no solamente como un diagnóstico transversal, sino como un diagnóstico también longitudinal. Históricamente la salud ha venido como deteriorando, ¿sí? Desde hace unos 20, 30 años, han venido desapareciendo instituciones de salud privada, hablando de la parte privada exclusivamente, ¿sí? Y eso está referido a varias cuestiones que algo Guillermo ya explicó. Tiene que ver con el avance o la tecnología, con la financiación de la salud privada, con el acceso al crédito y con los recursos humanos. Entonces, todas estas situaciones hacen que las instituciones y con la forma de que se ha ido modificando los paradigmas en la sociedad y la sociedad se ha ido concentrando en las ciudades más grandes y esto ha ido en deterioro para los lugares más chicos, ¿no? Sí. Entonces el diagnóstico en la parte privada es un diagnóstico difícil. Hay instituciones que manejan diferentes formas de financiación dentro de la parte privada. Guillermo dijo en algún momento que hay prepagas, hay obras sociales y hay obras sociales que son del Estado.
Y eso hace que sea diferente la forma de financiación porque la capacidad de financiar es distinto. Y esto tiene que ver también, influye directamente en los lugares más chicos, donde aparte de algo que yo mencioné, que es el recurso humano, que también mencionó Guillermo, es un bien que se ha vuelto medio escaso. Y hay una presión alta, no solamente desde las instituciones hacia el recurso, sino de la sociedad, para que el recurso de salud sea un recurso ultra capacitado, no es que sea más o menos capacitado. Y hay también más especialización, ¿no? Hay hiperespecialización. Entonces, el recurso, imagínense que hoy en día un enfermero no es alguien que tiene una práctica simplificada, sino que es una persona que está preparada por 5 años. Sin embargo, digamos, por ahí su salario no refleja en relación a otros cargos y su ocupación y su dedicación lo que debería estar ganando. Y eso tiene que ver con también el dinero disponible en esto de la salud. También hay una cuestión global que la salud, el avance de la tecnología y la medicación sobre todo, ¿sí?, más que sobre el recurso, digamos, se ha ido incrementando a tal punto de que a nivel mundial en los últimos 30 años, ¿sí?, se triplicó el gasto de salud con respecto al PBI de cada nación. Es decir, si antes gastaban el 7% del Producto Bruto, hoy en día gastan alrededor del 20%. Y esto tiene que ver con estas cosas que estamos hablando, con la población que se va envejeciendo, con una mayor demanda sobre la salud, algo que, si ustedes piensan hace 40 años atrás, sus padres nunca se iban a acercar a un servicio, salvo que estuvieran realmente enfermos. Hoy en día la salud preventiva es una norma, y hay otro grupo que está relacionado también con la salud hacia futuro, que tiene que ver con todas las tecnologías que se han ido incorporando en la salud, con los estudios diagnósticos, llámese ecografía, tomografía, resonador y un montón de estudios más que se van sumando y que hacen que esto se vuelva realmente mucho más costoso para que la salud llegue a la gente, ¿no? ¿Y cómo hacer? Realmente es muy complejo, porque vos planteabas, ¿no?, esto de la prevención, de la atención primaria y de la complejidad. Es decir, cómo pensar en todas esas aristas que tiene la salud vinculadas a una zona como es Villa María, que es demandada por una gran región, ¿no? Sí, yo creo que hay cuestiones que pasan a nivel nacional. Es decir, hoy en día trabajar la parte privada aislada, como se está haciendo prácticamente, de la parte pública, digamos, es un pecado, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, hay que gestionar bien los recursos. O sea, no podemos tener superposición de recursos o de financiación, digamos, cuando hay el hospital es competencia por ahí de la parte privada con respecto a las obras sociales que tienen recuperación de gasto, que se llama, recuperación de lo que ahí está. Entonces, y en realidad toda persona que así no pague, que nazca en el territorio nacional, que sea inclusive, podría atenderse en la parte pública sin necesidad de pagar absolutamente nada, porque todo pagan los impuestos. Entonces, hay una serie de conceptos que como que habría que replantearlos, están superpuestos, y desde el punto de vista de la financiación no habría que generar competencia, sino habría que generar fortaleza en trabajar en conjunto, ¿no? Entonces eso es un punto. Esto que me planteas vos, ¿cómo se soluciona en Villa María? Bueno, acá hay un orden nacional, hay un orden, digamos, inclusive mundial. O sea, hoy hablamos con el doctor Abraham que los médicos es un bien escaso en todo el mundo. Si ustedes ven España, Francia, Alemania, inclusive hoy Chile, demanda médicos de todos lados. Y Argentina es un ofertor de médicos, no porque no sobren médicos, sino por una cuestión de competencia económica y de lugar laboral. Bien escaso porque se reciben menos de los que deberían recibirse en función de las demandas poblacionales. En realidad, Argentina se reciben más o menos 7 médicos, pero no se reciben, tiene 7 médicos más o menos cada 100.000 habitantes. ¿Y eso es mucho o es poco? Brasil tiene 3. Claro, mucho. ¿Sí? Entonces, tiene un número más o menos aceptable. El tema es que si usted le dice a un médico, mire, ¿dónde se va a ir a trabajar usted? ¿Va a ir a trabajar a Villa María
o se va a ir a trabajar a la Villa 131 de Buenos Aires? ¿Qué piensa que van a elegir? Villa María. Villa Villa María, obvio. ¿Está? ¿Por qué? Porque es un lugar más acogedor, más seguro, mejor. Bueno, entonces hay muchas cosas que influyen en esto. Si lo mismo se ocurre, se van a un lugar más distante. Entonces, y a su vez, los médicos, como hay un cambio de paradigma en las generaciones actuales, también no tienen la misma mentalidad que el médico que tiene ya sus 20 años o 30 años. Hay un cambio de paradigma. Los jóvenes priorizan por ahí su lugar, su bienestar, que antes es como que las generaciones anteriores no es que no lo tenían presente, sino como que, no sé si decirlo de esta forma, pero era como que se brindaban un poco más a una cuestión social. Hoy en día eso como que lo balancean más y termina por ahí priorizando la cuestión personal. Entonces ustedes verán acá que hay muchos puntos, que es la financiación, el valor de las prestaciones, ¿sí? Que en realidad con la inflación que hubo no acompañaron, digamos, si vieron un ajuste al valor de la inflación de los últimos 3 años. Si bien ahora bajó la inflación, eso no acompañó. El segundo punto es la financiación. La financiación habitualmente en la salud se logra a través de las compras que se hacen de patología con las empresas que venden. Pero es más difícil tener financiación desde estructuras como bancos y esas cuestiones. Entonces, no hay una gran inversión o un apoyo a la inversión en salud, ¿sí? Si hay créditos muy gigantes, claro, del Banco Mundial y eso. Y por otro lado, después viene el tema de los recursos humanos, que es algo que estuvimos hablando, sí. Y también está la presión impositiva, ¿sí? Entonces la presión y la salud en realidad es un servicio, los servicios en realidad tienen que tributar el IVA, ¿sí? Pero no tienen muchas formas de recuperar ese IVA porque no tienen un gasto acorde a ese IVA que se va a facturar o que se va a pagar. Entonces, bueno, la forma de salir de esto no es fácil, ¿está? ¿Pero tiene o no tiene? Claro que tiene. Ah, bien. Siempre hay una forma para salir adelante, ¿estamos? Entonces, pero yo creo que este es un desafío que abarca a la parte privada y a la parte pública, ¿sí? Hay que sentarlo toda la mesa y decir, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? ¿Y cuál podría ser alguna de esas salidas o ese desafío? ¿No? Claro, bueno, algunas puntitas de esa madeja. Lo primero que esto uno es como todo, hay que optimizar los costos, ¿sí? Si uno no optimiza los costos, digamos, no se puede, es muy difícil subsistir. Si uno tiene un aparato y ese aparato, vamos a decir, porque, digamos, ¿en qué se invierte hoy? ¿Cuáles son los gastos grandes en salud? Tecnología y medicación, sobre todo la medicación oncológica, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los gastos que se van a venir? La gente va a vivir hasta los 90, 100 años. Entonces imagínense ustedes que van a llegar a los 100 años, ¿sí? ¿Qué van a hacer después que se jubilen? Claro. ¿Sí? Entonces van a consumir, y es la edad que va a consumir más... Medicación. Claro, va a consumir más la cuestión salud. Entonces, todo eso hace que uno tenga que optimizar los costos. ¿Y cómo se optimiza los costos? Bueno, teniendo una fortaleza en la atención primaria, ¿sí? Que es algo que se ha ido como diluyendo, se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces usted ve a la gente y dice, bueno, yo voy a y va a 50 médicos y por ahí no se le soluciona de todo el problema. Entonces tiene que tener como un médico, volver al médico de familia, ¿sí? O volver al médico de cabecera, como le llamaban antes, ¿sí? Para poder fortalecer eso. Y a partir de ahí sí gestionar el resto de las cosas, ¿no? También el médico de cabecera tiene que estar más o menos remunerado, porque lo que ocurre también en la salud es eso. Entonces el médico se va o deja o se va a otra especialidad porque tiene otra remuneración. Entonces, si eso no se justifica o no se remunera o no se lo reconoce, es difícil. Entonces, digamos, los sistemas hay que armarlo de la base y después se arriba. Entonces, esa es una situación, ¿no? Es una idea. Esto, nadie tiene la solución, primer punto. O sea, bueno, no sé, ¿sí? Pero es una forma de empezar a armar esto para lograr. Y bueno, y después, cierto, lo que dice Guillermo, probablemente en esta modificación, las instituciones privadas que trabajan con prepagas tienen un margen operativo, un margen de ganancia superior, ¿sí? Hoy en día están todas medio parecidas, están todas ahí en el límite, ¿sí? De rentabilidad. De rentabilidad, exactamente.
Obviamente las que están relacionadas con las obras sociales y las cuestiones del PAMI o más provincial, tienen una rentabilidad mucho menor. Por eso le hace mucho más difícil, ¿sí? Y viene una serie de cambios. Entonces, todo esto nos va a llegar a todos y ustedes ven la velocidad que va, y antes era como que íbamos caminando un poquito y ahora es como que es exponencial. Eso que ha dicho Guillermo es una palabra exacta, que es que el cambio es exponencial. Hoy en día no es que la velocidad del cambio es muy grande. Entonces habrá que ver. Volvo al programa. La verdad que es muy interesante. Muy interesante Pablo, porque, bueno, las dos posturas también tienen que ver con pensar el gran valor que tiene la salud para los argentinos, también para Villa María y sobre todo para, bueno, las entidades que la están prestando. Así que muchísimas gracias, Gracias, Pablo, nada, por favor. Gracias por venir. Gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos ya para recuperar algunos de estos contenidos. Queda tiempo para despedirnos. Déjenme sí hacer un subrayado que tiene que ver con lo que han expuesto nuestros dos invitados. La verdad que muy buena fuente, muy interesante lo que hemos escuchado tanto del doctor Abramián como del doctor Maldonado, dejando las claras la complejidad de un sistema que está planteándose estos desafíos para no ceder en esto de crecer y seguir para adelante. Y además, Pablo, ¿no? lo que aporta, que eran los datos que decían del 4% pensando en PBI, o sea, es muchísimo el servicio de la salud del sector privado, ¿no? Agradecer, Mariana, a los televidentes, al equipo técnico de UniTV, a las personas que nos maquillan, que es Andrea Peretti, a la indumentaria de Lilo y, por supuesto, a Erika Fecia por el peinado. ¿Repeticiones lo dijo? Jueves y domingos a la hora 21:30 pueden recuperar este contenido y también por las redes sociales de Periodistas BM y de UniTV. Gracias por acompañarnos. Buena semana. Muy buenas noches.